Bueno, tenemos aquí a un periodista brasileiro con quien vamos a conversar, Rony Curbelo. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, un placer. Vamos a hablar sobre la crisis en Brasil, no solamente en cuanto a la salud, en cuanto al coronavirus, sino las consecuencias políticas. Y citamos aquí las últimas cifras que se están manejando. Se está proyectando que Brasil pudiera convertirse en el centro de la pandemia, sustituyendo en este caso a España, Italia y aquí Estados Unidos. En las últimas 24 horas, más de 600 muertos. Los casos registrados en el mismo periodo, 10.503, para un total de 125.281 contagiados. Pero el problema está, y 8.536 muertos. Y estas cifras siguen aumentando. Es la posición del presidente Jair Bolsonaro, que ha sido criticado por algunos sectores por querer abrir rápidamente la actividad económica en Brasil. Pensando en su reelección, nada más. Cuéntanos, ¿qué está pasando? Bueno, en primer lugar, el coronavirus en Brasil tiene un gran aliado, que es Jair Bolsonaro, y que de forma totalmente irresponsable, otro día, cuando se llegó al número 6.000 de muertos, y le preguntaron, ¿qué dice presidente? Porque llegó a 6.000 de muertos y usted sigue saliendo a la calle sin protección, haciendo con que la gente también salga a la calle, porque lo toma usted como ejemplo, y dijo, ¿y qué? ¿Y qué? Entonces, Brasil hoy día está siendo comandado por un adolescente rebelde que no tiene noción del cargo que ocupa. Por eso mismo que en esos instantes el cuerpo legislativo, el Congreso Nacional, la Suprema Corte de Brasil está tomando cartas en el asunto para que el país siga viviendo. Pero lo que pasa es que la gente lo está tomando como un ejemplo. Usted está saliendo a la calle. Para que tenga una idea, el lugar peor que está en la situación es Sao Paulo. Y ahí tiene 46% de gente en cuarentena. Es muy poco. Tiene que tener un mínimo de 70%. Brasil está en el número 125 en números de testes. Entonces no se sabe si ese 135.000 es verdadero. Puede ser 1.000.000. Las muertes es más fácil de ver. Pero, y si tiene 1.000.000 con 600 muertes, o 661 muertes que fue el día de hoy, estamos bien. Bueno, son muchos, pero en comparación al número de casos. Entonces, el Brasil está con esa situación, pero situación alarmante, caótica, pero gracias al presidente que Brasil tiene. ¿Cuál es el problema de Jair Bolsonaro con Sergio Moros? Bueno, lo que pasa es que... Sergio Moros, que fue el juez que puso preso a Lula y a Dilma, ¿no? Y otros 278 empresarios y políticos, ¿no? O sea, no es una persona que muchos de los senadores que debería, en el caso que él fuera indicado para la Suprema Corte, debería indicarlo, ¿no? Entonces hay que entender también que la posible indicación del presidente en noviembre, cuando sale uno de los de los ministros, jueces, él posiblemente no entraría, no sería aprobado por el Senado. Ahora bien, si Sergio Moros tuvo esa actitud contra la corrupción y la campaña de Bolsonaro se basó en la lucha contra la corrupción, ¿por qué rompen ahora? Bueno, en primer lugar hay que entender que Jair Bolsonaro nunca, en momento ninguno, hubo cualquier compromiso en combate a la corrupción, porque sus 3 hijos son delincuentes. Sus 3 hijos tienen problemas, sus 3 hijos están investigados por la Policía Federal. Y en exacto momento que el presidente dice que voy a sacar el jefe de la Policía Federal, el mismo que va a investigar a mis hijos, yo quiero cambiar el líder, el jefe. Él quería controlar la Policía Federal. Él quería controlar la Policía Federal y por ahí sale Moro. Y dice, no puede. Entonces me voy y cuenta lo que pasó en los backstage, en los bastidores de su conversación con Jair Bolsonaro, cuando Jair Bolsonaro dijo que quería el delegado de Río de Janeiro, porque es ahí donde viene él y su familia, y quería también el puesto de director general. Descartado la situación política, el panorama, ¿cuándo son las próximas elecciones en Brasil? Bueno, presidenciales 2022. 2022. Pero este año, y es muy importante entender, este año hay elecciones municipales y también
elecciones locales. Y eso tiene mucho que ver con la situación actual, porque muchos de los diputados que tienen que volver y dar razón y tienen que responder a sus bases son los mismos que votarían un proceso de impeachment, caso sea aprobado. Ya, con la crisis de Dilma Rousseff, con la crisis de Lula, con la crisis que hubo en el Partido de los Trabajadores y ahora con la crisis de Bolsonaro, ¿cuáles son las opciones que se presentan en Brasil con miras a el Congreso y las presidenciales? Bueno, en el caso de 2022... ¿Hay líderes nuevos? Hay líderes nuevos. Hay nuevos y hay uno que salió en tercer lugar, que es Ciro Gómez, que fue un gobernador, alcalde, diputado, ministro, y no tiene nada en su pasado que lo condene. ¿De qué partido es Ciro Gómez? Es PDT, Partido de los Trabajadores. Demócratas de Trabajadores. Sí, pero es centro. Y él se quedó en tercer lugar en las elecciones pasadas. Si tuviera, las encuestas decían que si él fuera en segundo lugar, él vencería a Bolsonaro. Lo que pasa es que el Partido de los Trabajadores no le dio la opción, la oportunidad de apoyar a él, llevando a él a la segunda vuelta. Entonces, el otro posiblemente será candidato, Sergio Moro. ¿Cómo ha afectado la situación económica? Sabemos que la pandemia, Brasil, que es un país de turismo, en la costa, el caso de Río de Janeiro, el caso de Recife también, donde usted, el caso de los intercambios comerciales en Sao Paulo como capital económica, motor económico de Brasil, ¿cómo afecta realmente las diferentes áreas de la economía esta pandemia? Bueno, en primer lugar hay que entender que Brasil tiene un problema serio en la cuestión económica, pero no viene de ahora, ya viene de Dilma Rousseff. Entonces, el gobierno de verdad nada más que está tratando de solucionar un problema que ya viene de más de 4 años. El Brasil tiene una situación económica serísima y con la cuestión de la pandemia lo ha incrementado. La economía entrará en colapso en los próximos 2 meses. ¿En los próximos 2 meses? En los próximos 2 meses. Y apunte eso. Tiene que volver al programa. Sí, cómo no. Se nos acaba el tiempo. Gracias, Ronnie Curbelo, muchas gracias. La próxima semana la mayor parte de los